Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este sábado de transformación digital, en donde vamos a tener la oportunidad de compartir con muchos profesionales desde México hasta Costa Rica en esta iniciativa principalmente promovida por AIAS Portillo. El día de hoy vamos a tener 4 tracks, uno dedicado a visualización de datos, otro a Big Data, otro en inteligencia de negocios y otro en inteligencia artificial. Durante el día vamos a estar teniendo charlas aproximadamente de 1 hora, 4 en simultáneo cada hora. Y lo que debemos hacer en la información que se ha compartido de este evento, existen unos links. Entonces, si ustedes en este tramo horario quieren participar en el track de inteligencia de negocios, que en inteligencia de negocios no tienen esta hora, por cierto, pero por ejemplo en el de visualización de datos, acá en este canal donde estamos nosotros, solamente tienen que hacer clic en el link, seguir las instrucciones para conectarse. Si tienen Teams en su computadora, inician con la aplicación. Si no tienen link, no tienen Teams en su computadora, al abrir la página web, hay una opción para conectarse desde el navegador. Y entonces van a poder participar de las sesiones. Si en el siguiente tramo horario ustedes quieren participar en otro track, en el de inteligencia artificial, en el de business intelligence o en el de big data, simplemente salen de esta sesión e ingresan a la nueva sesión donde quieren estar. Pueden cambiar de sesiones las veces que necesiten. Los links están abiertos para que ustedes se puedan conectar. Durante el día, en cada uno de estos tracks, vamos a tener una sesión para la mañana. Estamos corriendo en el horario de América Central. Entonces, alrededor de las 12:30 vamos a ir cerrando el primer bloque de charlas. Y en la tarde tendremos el segundo bloque de charlas. Cada uno tiene links diferentes, entonces el link de la mañana no les va a funcionar en la tarde. Cualquier duda, vamos a estar pendientes de la sección de preguntas y respuestas que aparece en su pantalla. En mi caso, yo soy Marco Tulio Gómez, voy a estar acá sirviendo de moderador entre las sesiones. Y quisiera hablar un poco hoy, ya entrando en materia. Tenemos que darle gracias a nuestros patrocinadores. A algunos aquí no logro que se vean. Dentro de ellos está las comunidades de Azure y Xamarin. Están Soluciones Tecnológicas de Éxito. Está el canal de AIAS Portillo, quien está organizando principalmente el evento. Soluciones Computarizadas, somos nosotros, estamos acá en este canal. Cognition Analítica, Data Pro Latam y Primus Data. Todas estas empresas y comunidades nos hemos unido para traer a ustedes este evento y esperamos que cumpla con las expectativas que ustedes tienen del mismo. En cuanto a agradecimientos especiales, tenemos a Microsoft, a Conexión y a SBNet. Nos han ayudado con la promoción del evento. Es un éxito tener un evento que pasa de 1000 personas inscritas y esperamos que haya mucha conexión. Nos ayudan si lo comparten en sus redes sociales para que sea del conocimiento y más personas se puedan unir en el transcurso del día. Tenemos las universidades, principalmente en El Salvador, que nos han ayudado a promover el evento y poder alcanzar esta cantidad de participantes.
Vamos a darles la bienvenida a este track de visualización de datos. Este track ha sido preparado por los consultores de soluciones computarizadas. Somos una empresa que nos dedicamos a temas de inteligencia de negocios, a consultoría, outsourcing, capacitación, alrededor de la plataforma de datos de Microsoft. Entonces, es una buena oportunidad para compartir lo que mis compañeros pueden hacer con herramientas como Power BI, Synapse, etcétera. ¿Quiénes van a estar el día de hoy? Bueno, en la primera charla tenemos a Ana Luisa Cabrera hablando del poder de la visualización. Ana Luisa es Business Intelligence Developer en soluciones computarizadas. Tiene una ingeniería industrial y 2 maestrías, una en economía y otra en inteligencia de negocios. Nos ha preparado una interesante charla sobre cómo los datos nos pueden ayudar a conocer mejor lo que está pasando en la organización. Después de Ana Luisa nos acompaña Marcela Ambrosio con su sesión de DAX Tips and Tricks. Marcela es Business Intelligence Consultant, tiene a su cargo algunos proyectos de inteligencia de negocios, tiene bastante conocimiento en el tema de Power BI y soluciones de Business Intelligence orientadas al autoservicio. Luego, la tercera charla que cierra la mañana es Web Scraping con Power BI a cargo de Antonio Lagunas, quien es ingeniero en sistemas y tiene una maestría en sistemas de información. Esta charla en particular nos va a permitir ver Power Query desde un punto de vista diferente. No va a ser el clásico append o transformación de separar en columnas. Vamos a estar haciendo web scraping desde la herramienta para ver desde otro enfoque el poder que tiene el lenguaje M o Power Query, hoy ya presente adentro de herramientas como Integration Services, Data Factory, Data Flows, en la capacidad premium de Power BI y por supuesto en Power BI Desktop, Power Pivot o Analysis Services. En la tarde nos va a acompañar Jesús Gil, más conocido como el Dr. Rudo, consultor senior en soluciones computarizadas, quien reside en México y gestiona varios proyectos desde allá. Jesús va a estar participando en 2 charlas, una de Synapse con Power BI y otra sobre Power Platform, este poder de la plataforma que tanto nos gusta, cómo combinamos Power Apps con Power BI, con Automate, y Synapse, que es esta propuesta para una capacidad analítica más grande adentro de los servicios de Azure. Cerrando la jornada, está el licenciado Juan Manuel Alvarado, gerente de consultoría en soluciones computarizadas, con una charla sobre inteligencia artificial con Power BI. Entonces, es una jornada llena de temas interesantes, todos alrededor de Power BI. Su servidor, Marco Tulio Gómez, yo voy a estar apoyando a Jesús Gil en sus charlas de la tarde. Yo soy el gerente general de soluciones computarizadas y voy a estar actuando como moderador y apoyando a mis compañeros durante esta jornada. Así que sean bienvenidos. Los dejo con Ana Luisa. Arrancamos exactamente en 5 minutos con la charla de Ana Luisa. Así que tienen este espacio por si quieren cambiar de canal. Vamos a dar también el espacio para que se puedan unir algunas personas que pudieran haber estado en otro canal o que todavía están resolviendo cómo sumarse a estas charlas. Estoy pendiente del Q&A y regresamos pronto.
Estábamos jugando un poco ahí con las herramientas. Ya Ana Luisa está preparando su presentación. Estamos a menos de un minuto de empezar. Ana Luisa, usted nos indica cuando esté lista. Si pudiera activar la cámara de video para que compartamos también su imagen durante la explicación. Hola, buenos días. Aquí estamos. Muy bien, estamos ya listos con Ana Luisa para esta interesante charla sobre visualización de datos. Ana Luisa, muchas gracias por el tiempo en preparar esta presentación. Dentro de la presentación de Ana Luisa, tenemos que decir que tiene una ingeniería industrial, una maestría en economía y otra en inteligencia de negocios. Es parte del equipo de consultores de soluciones computarizadas y pues es un gusto recibirla en este evento con esta charla sobre visualización de datos. Yo me voy a quedar en mute y el espacio es todo suyo. Voy a estar moderando las preguntas y ahí eventualmente le traslado lo que va diciendo la audiencia. Bienvenidos. Perfecto. Muchas gracias, Marco Tulio, por la oportunidad. Bueno, como les contó Marco, soy ingeniera industrial y lo más importante para esta charla es que llevo trabajando en Business Intelligence un poquito más de 5 años. Crecí con el Power BI conforme fue saliendo y la verdad me encanta, me casé con él y he visto muchas evoluciones de parte de él. Por eso hoy en día Marco me invitó para poder hablar acerca del poder de la visualización. Los datos que tenemos hoy en día van a ser primordial para nuestra charla, las historias que podemos contar con los mismos y la estructura que debe de tener la misma para contar historias. Partamos de nuestros datos. Hoy en día el mundo está lleno de data. Yo me acuerdo cuando empecé con un balance scorecard y había mucha data que generar. En los últimos 5 años hemos pasado por un mundo de transformación digital que nos enfrenta a 3 factores diferentes. El volumen con el que recibimos los datos hoy en día es gigantesco. Ya no solo los tenemos que generar en Excel cuando son muy específicos, sino que ya nuestros CRP, CRMs, la web nos da información para contar la mejor historia que se les puede ocurrir en su cabeza. Nos da velocidad. Ya no estamos hablando de datos que se generan anualmente, mensualmente, semanalmente, sino que ya estamos hablando de periodos de tiempo súper cortitos, como de minutos, segundos. Entonces tenemos que estar preparados para eso y para la variedad. Ya existen páginas web que nos generan datos para poderle dar lo que yo le digo sazón al contenido que tenemos y así poder dar valor agregado a las historias que vamos a ir contando. Hablemos un poco como millennials, que la mayoría somos. Y les quiero contar, encontré este artículo de la TGC que nos cuenta la cantidad de historias que se generan por minuto diario, solo en el 2019. Miremos la cantidad de fotos de Instagram, solo fotos. Son más de 55,000 fotos diarias, por minuto diario. Ahora ya la nueva revolución con las stories se multiplica siendo más de 200,000. Hay múltiples, hay más de 4 millones de búsquedas en Google que se hacen por minuto.
e incluso muchos swipes que hace la gente de más de 1 millón en Tinder. ¿Se imaginan toda esa información que podemos tener? Y no solo es la acción la que la genera, sino que la ubicación, el lugar, la hora, el momento del día. Y así, eso nos permite contar historias. Entonces, yo les quiero contar que vamos a partir de, si bien nuestra capa final es una visualización, partamos de qué es una. Una visualización se refiere a desarrollar mentalmente una imagen, otorgándole características visibles a la misma. Esta es nuestra capa final, nosotros que manejamos data. Sin embargo, en mi experiencia, tiene que ser lo primero que debemos de pensar. A lo largo de esta charla nos vamos a ir dando cuenta por qué es lo primero que debemos de pensar en. Les quiero mostrar una historia de 200 años en 4 minutos. Ustedes van a decir que les voy a contar, me voy a pasar un montón de tiempo contándoles. Pero a mí me impactó cómo utiliza Hans Rosling, que es un físico académico y orador muy interesante, y usa la visualización y la data de manera espectacular. Entonces aquí los dejo con Hans para que ustedes vean. Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways. Bueno, ustedes dirán, Annalisa se volvió un poquito loca queriéndome contar una historia y haciendo esta charla de historia en vez de datos. Pero Hans, a mí lo que me llaman, pues que me encanta de este video que él realizó es cómo enfoca la visualización para contar datos. Si ustedes ven, hace mucho énfasis en cuáles son los factores que está tomando en cuenta, como que el ingreso económico y la expectativa de vida. Va contando poquito a poquito a lo largo de que el video hace play los puntos importantes, como son la primera, segunda, tercera, la primera, segunda guerra mundial, la guerra civil, la revolución industrial, cómo va influyendo estos aspectos en los datos. Logra hacer un drill down cuando habla de China para poder observar los puntos atípicos, no solo el promedio. Entonces, te cuenta una historia gigantesca de 200 años en 4 minutos. A mí este video me impactó desde la primera vez que lo vi cuando estaba estudiando economía para ver la evolución industrial de China y cómo su economía fue cambiando. Y eso crea un impacto. Y eso es lo que estamos buscando nosotros, de que como seres humanos podamos mantener la historia por medio de retentivas. Al final del día, las visualizaciones que estamos preparando son para seres humanos. Entonces pensemos como piensan ellos. A lo largo del tiempo, el ser humano ahora está predispuesto a ser más visual, se impacta de modos visuales y su retentiva disminuye. Según cómo funciona el cerebro, la memoria sensorial va a ser receptiva de información y como pequeños embudos va a generar pequeños lapsos que se van, en pequeños pedazos de información que se van a ir a su memoria de corto plazo y todavía por un segundo embudo para aquellas memorias de largo plazo. Imagínense la capacidad visual que hizo Hans en su video para que yo después de 5 años de haber estudiado, todavía me acordé de ese video y me haya encantado tanto. A ver, no cambia mi cosa. Ahí está. ¿Cómo ha evolucionado el ser humano? Pensémoslo. Se los voy a poner en perspectiva de millennials. Un post de Facebook antes era uno de los shows por los cuales uno utilizaba la plataforma. A él le podíamos ver
qué era la descripción que decía, veíamos la foto si nos llamaba la atención y pasábamos un poquito más de tiempo en el mismo. Para el año 2000, la retentiva del ser humano se mantenía en 12 segundos. Para el 2013 había bajado a 8. Aquí hablamos ya un poquito más de cuando Instagram fue a incursionar en el mundo de las redes sociales. Y entonces lo que veíamos era una foto, nada más. Entonces uno iba dando scroll y la foto que te llamaba la atención, la que te impactaba, ya tú leías la partecita de abajo y a qué se refería la foto. Hoy en día hemos disminuido y lo podemos ver con nuestra plataforma de Instagram. Ya hoy lo que está de moda es hacer stories. Y entonces uno viene y aquí han estado en el teléfono viendo Instagram y en sus stories comienzan a hacer clic, 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 clic. La verdad es que a menos de que la foto hubiera estado súper impactante, no le pones el dedo para darle pausa y verlo. Esa es una retentiva mucho más corta de aproximadamente 3 segundos. Esos son factores que tenemos que tener en cuenta para contar historias. Y tomando en consideración todo esto, miremos ya un reporte de hoy. Un reporte que ya vemos normalmente en nuestro día a día y les quiero marcar ciertos errores que se cometen normalmente. Si ustedes ven, vamos a tener que contar una historia con 7 gráficos. Aquí en la esquina superior vamos a tener las ventas, el gasto acumulado que se genera al año por campaña publicitaria. Y yo les quiero hacer el énfasis en qué podemos contar de esta historia. Si ustedes ven aquí, lo tienen etiquetado en el eje Y por el ID de la campaña. Al hacer esto, si lo vemos como persona externa, no tenemos mucho conocimiento de cuál es el ID, entonces no nos da la información necesaria. Si ven las etiquetas, solo genera etiquetas para las 2 últimas campañas y si quieren hacer como una perspectiva, solo tenemos la mínima, pero no tenemos la máxima. Entonces, puede estar un poquito más marcada la evolución de cómo se va tomando estos gastos. En el segundo gráfico de la primera fila, tenemos un gráfico de composición. Sin embargo, observamos aquí que la leyenda nos permite ver que son las ventas móviles y las ventas de tableta. Y nos hacen un comparativo con las ventas totales. Eso es un error cuando se eligieron las gráficas. Porque las ventas totales deberían de ser el 100% y la descomposición debería valerse dentro de las otras 2 tipos de venta. Ahí es complicado ver la perspectiva de cuánto se relaciona uno con la otra, ya que las ventas totales hacen un ruido en la misma. Pasándonos al tercer gráfico, que es el único gráfico de nuestra derecha, vamos a ver las ventas por móvil y por tableta y las totales. En esta ya tenemos una mejor selección de gráfica. Sin embargo, el eje que estamos reproduciendo es de productos. Esta empresa tiene 173 productos y la descripción del mismo, todos los productos empiezan con máximos. La diferencia se hace ya en el final de la descripción del producto y entonces si lo graficamos de esta forma es muy complejo poder distinguir de verdad cuál es la relación entre cada uno. También podemos observar que el gráfico contiene un scroll. El scroll nos indica que hay más información hasta abajo. Entonces, si lo vemos así, a simple vista no tenemos un panorama completo, solo de un segmento de los datos. A mí desde este punto no me da mucha información. También tenemos que cuidar con las alineaciones. En la fila central vamos a observar comparaciones de zona de las utilidades por categoría, las ventas y ventas unitarias. En la primera estamos bastante bien. Ellos utilizaron etiquetas
que disminuyeron el número para verlo en millones y en porcentajes. Tienen efectivamente la leyenda para poder saber qué significa cada color. Pero al poner 3 gráficos alineados del mismo tipo de gráfico, nos da la perspectiva de que necesitamos hacer una comparativa dentro de esos 3. El de en medio no tiene la leyenda, así que los otros 2 no tienen leyenda porque teníamos que asumir tal vez que es igual que la primera, pero observamos que las etiquetas ya me enseñan en el primero el número completo, pero solo puedo observar el del primero, el de que asumamos que es urban. No puedo observar la relación de los otros 3 componentes, entonces no me da mucha información. En el tercero, vamos a observar que sí tenemos, tenemos el porcentaje, que ya lo vemos, pero lo mismo, no de las otras, y no me presenta el dato completo, ni del nombre, ni del porcentaje. En esto tenemos que tener cuidado, porque eso afecta el impacto visual del reporte hacia la persona que lo está leyendo. También tenemos que tomar en consideración que en la línea, ahorita estamos viendo donas, pero si hubiéramos visto barras, el desnivel o el cambio de alineación que hay entre el segundo gráfico y los 2 de a su lado, podría generar un impacto de escala y que se visualice diferente en la información y cambiar la perspectiva de la persona que lo está leyendo. El fondo también es algo complejo, porque les apuesto que lo primero que vieron cuando puse el slide era el fondo morado. Y si nosotros ponemos después un tree map, como está aquí en la parte inferior, la composición de urban se confunde un poquito con el fondo. Si no fuera por este pequeño margen que tenemos blanco para poder diferenciar, nos cuesta un poquito observar qué es lo que estamos viendo. Entonces, estos son errores que vemos en el día a día y que tenemos que tener cuidado al momento de contar nuestras historias. Para eso, les voy a hablar un poquito de cómo empezar. Empecemos con cómo estructurar la data y los niveles que vamos a tener que considerar para crear una historia que cause efecto real. Estructuremos la data con 5 preguntas básicas. Nos vamos a preguntar, igual que en cualquier desarrollo de producto, quién, qué, cuándo, dónde y el por qué. Estas preguntas van a ser básicas para poder nosotros desarrollar la historia con la finalidad que necesitamos. Necesitamos aprender de nuestra audiencia. Va a existir un cliente final que es obviamente el que te va a pedir este requerimiento de cómo necesita, de qué es lo que quiere. Y entonces tú tienes que comunicarte con él. Al punto de que te van a pedir hacer un visual en Power BI o en cualquier herramienta y poder contar esta historia, ellos ya van a tener un punto de partida. Usualmente ya tienen un reporte, ya sea digital o que lo ponen en un PowerPoint o en un Excel y así. Entonces, parte de eso. Haz un prototipo rápido de cómo se podría ver lo que él ya tiene y tú le agregas cositas para poder darle valor agregado y explotar sus datos y la herramienta que tú estés usando. Toma retroalimentación de él y ya crea la visualización necesaria. Esto va a ser un procedimiento ágil. Vas a necesitar estar en constante comunicación porque al final, y esto quiero hacer mucho énfasis en, al final una persona es la que está recibiendo la información. Si a esa persona le parece lo que tú le vas a estar presentando, lo va a usar y lo va a explotar. Si no, se puede quedar en el olvido y eso es lo que nosotros no queremos. Necesitamos que este experto del negocio nos lo apruebe y nos diga qué es lo que le sirve a él. Yo les voy a contar mi experiencia muy rápido y yo tuve un cliente que yo le presentaba un reporte magnífico
Y él me decía, no, es que el que lo va a leer, eso es muy elevado. El que lo va a leer, eso es muy elevado. Al final tuve que cambiar las visualizaciones para para poder estructurarlo a como ellos estaban acostumbrados a verlo y como a ellos les servía. Entonces, por esto les digo que es un procedimiento ágil. Ustedes prototipen, usen ya sea pizarrones blancos, pongan post-its, diseñen, platiquen, dibújenle, y entonces así van a ir generando las mejores historias que podamos tomar. Para escribir la historia, tenemos que enfocarnos en las 5 preguntas clave, obviamente. ¿Qué estamos midiendo? Estas las vamos a encontrar en nuestros valores, ya sea si estamos hablando de ventas, unidades, totales de venta, utilidades, y como nosotros ya manejamos un poco, esto lo encontramos en nuestras tablas de hecho. Dependiendo de la cantidad de tablas de hecho que tengan, van a ser la cantidad de qués que pueden estar ustedes, que pueden utilizar ustedes para contar la historia. Después vamos a utilizar las tablas de dimensiones para poder darle valores agregados. Esto es cómo vamos a describir la historia. La más usual es la de tiempo. Con ella ya podemos venir y responder preguntas de qué en hoy, en un año, en un quarter, en un mes, en 5 años atrás, todo dependiendo de cómo tu cliente necesite la historia y las categorías que él necesite. Si vemos nuestro diagrama, podemos observar que nuestras tablas de hecho, usualmente en una estructura nuestras tablas de hecho van a estar en el medio, y después vamos a alinear por medio de relaciones nuestras dimensiones para poder ir contando historias, y tenemos que cuidar mucho que las relaciones que tengamos sean de muchos a uno, de una dimensión para una fact, para que de verdad se presente la información. Y si no tenemos una relación, no vamos a poder darle ese condimento de esa dimensión. ¿Qué vamos a utilizar nosotros? Bueno, en este día para contar nuestra historia es la herramienta de Power BI. Y para esto Power BI nos da 2 herramientas muy importantes. Los dashboards. Un dashboard es una hoja y este diseño va a contener el resumen de los elementos más importantes de la historia. Usualmente se ve así como tipo una fotografía. Nos va a dar la fotografía de cómo está nuestra empresa o nuestro set de datos en ese momento. Y después vamos a tener un reporte. El reporte va a crear una vista desde varias perspectivas para representar novedades de tu dataset. En un dashboard, como les dije, es una hoja. En una hoja vamos a presentar la fotografía completa. En un reporte no tenemos restricciones de visualizaciones. Podemos utilizar la cantidad de visualizaciones que nosotros necesitemos, y después, ya cuando lo publicamos en herramientas como en línea, ya vamos a tener Workspace en donde podamos agrupar los dashboards y los reportes, los datasets, conforme a nuestra organización o empresa lo vaya requiriendo. Miremos entonces el dashboard como una fotografía actual. Esta usualmente va a contener visuales muy concisos, como lo son los medidores, las cards con valores muy puntuales, y nos va a dar entonces por ese medio información del hoy. Podemos ponerle pequeñas visualizaciones que nos den, digamos, los últimos meses para dar un poquito de mayor información, y títulos. En el reporte, vamos a responder una o más preguntas de nuestro negocio. Recuérdense de las preguntas: el qué, el cuándo, el dónde, el quién y el para y el por qué. En vamos a poder responder y vamos a utilizar la cantidad de visuales que nosotros querramos
para darle la información correcta. Una cosa muy importante que tenemos que tomar en consideración al contar nuestra historia es la fluidez que utilicemos para ella. Vamos a partir de un dashboard de general a específico. El dashboard va a ser nuestro general y vamos a encontrar, como les comentaba, los visuales puntuales de información y después vamos a poder hacer drill down en la información que nos parezca más relevante del reporte e incluso dentro del reporte, si necesitamos profundizar, ya profundizamos dentro de un visual. Power BI también cuenta con herramientas para que este flujo sea para que esta transición sea más fluida. Perdón. Consideremos entonces distribuciones. Estamos hablando con seres humanos, obviamente, y para una cultura americana. Nosotros estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Este flujo es muy occidental, en Asia lo hacen al revés, pero es como nosotros percibimos la información. Yo quiero hacerles énfasis que es importante que el centro siempre va a ser nuestro primer punto de atención. Después vamos de izquierda a derecha, entonces el primer cuadrante. Consideremos la información que tenemos que presentar y poder colocarla en el layout de forma que le demos más importancia a cierto cuadrante. Ahí vamos a colocar entonces aquella información a la que le queremos poner mucho coco. Ya después, información complementaria la podemos dejar en el layout inferior y así podemos poner la dedicación o la presión necesaria a los datos que estamos contando. En un dashboard, como usualmente se trabaja en la distribución, es que en la primera fila se ponen títulos para que tú puedas distinguir qué historia estás contando. Y después partes para abajo con pequeños subsegmentos de cómo puedes tener la información. Ya sea si estamos hablando de producción o puedes estar hablando de, bueno, producimos en la primera tablet, después computadoras y después celulares, por ejemplo. Entonces, con esta distribución en layout, podemos contar una historia de las tablets y entonces miramos la primera columna nada más. Pero el layout nos permite hacer una comparación contra nuestras otras dos líneas de negocio. Esto permite que la lectura sea más impactante y podamos nosotros orientar a los puntos que necesitan nuestro enfoque. Esto ya después va a permitir que a los ejecutivos que están leyendo esta información tomen los giros de timón que necesitan hacer. Entonces, cada fila nos va a contar una historia y cada columna nos va a contar una historia y cada fila otra. Aquí hay un ejemplo de un dashboard. Como ustedes ven, en la primera tenemos los títulos. En cada fila utilizamos visuales similares. ¿Para qué? Esto ayuda a que los comparativos sean más profundos. Si ustedes ven aquí y vemos nada más la primera fila, podemos observar que la primera columna y las últimas dos tienen un comportamiento poco habitual, se podría decir. Entonces, en esta podemos ponerle más atención. En la última, ya nosotros complementamos la historia. Vemos las demás columnas y vemos de que no tiene movimiento. Entonces decimos, bueno, tal vez esta columna no nos da mucha información o está iniciando en recopilarla. Entonces, ya vamos dándole mayor énfasis a las otras dos. Podemos ver en la segunda tendencias de trimestre, del mes al mes, y después incluso un desglose más grande al ver comportamientos semanales.
Y así poco a poco, conforme nosotros lo vayamos necesitando, utilizar los visuales específicos para darle valor agregado a esta información. En un reporte, como nos recordamos, este nos va a responder de las 5 preguntas, ¿verdad? El quién, dónde, cuándo, qué y por qué. Entonces, utilicemos el layout que les enseñé. Información de mayor importancia aquí en el primer cuadrante. Seleccionemos el gráfico correcto. En esta nos va a poder enseñar comparaciones entre clientes. En el de en medio vamos a utilizar un visual para responder el dónde. El dónde en este caso usualmente es un mapa. Ya cuando necesitamos ver evoluciones o tendencias en cuando se cayeron las ventas, los gráficos de líneas ayudan mucho. Entonces ya le hacemos el énfasis a este. Y en el cuadrante inferior, el qué. A este le podemos poner, digamos, data que necesite como explorarse, que ya es como para profundizar y pequeñas cositas, ¿no? Si nosotros observamos al momento de poner el slide, lo primero que vimos fue el gráfico de barras y así utilizar la distribución de layout que hablamos anterior. Recordémonos del ruido que pueden generar, entonces tengan cuidado. Dejen que sus gráficos hablen por sí mismos. Entonces, tengan cuidado con la cantidad de títulos que ustedes le ponen. Si quieren agruparlos todos por ventas de categoría, entonces hagan un reporte solo de categorías y ponen todas las respuestas que se puedan tener con categoría. Un logo, porque siempre es bueno saber darle propiedad al cliente. Y el título en el segmento superior. Y si se dan cuenta, también utilicen los espacios correctamente. Si necesitan hacer énfasis o quieren en una cosa y necesitan entonces 2 gráficos diferentes para presentarla, en la distribución de la misma y la separación entre gráficos puede ser menor. Para poder responder otras preguntas que son tal vez de otro tipo o vamos a utilizar otra dimensión para poder responderlas, también dejen un espacio un poquito más grande para que haya como que una calidad de refresh entre una y otra y las personas puedan percibir de mejor manera su información. Power BI también nos da lo que son slicers o filtros para poder trabajar en la misma. ¿Qué es un slicer? Un filtro. Los filtros, pues, son a los que estamos acostumbrados nosotros y los podemos desplegar visualmente. Recuérdese de los que le dije de platicar con su cliente de cómo lo quieren, porque eso va a depender de cómo está acostumbrado a recibir la información y a qué cantidad de cambios va a estar abierto a. Entonces, los chiclets, dependiendo del espacio que vayamos a usar en nuestro reporte, los chiclets a mí me gustan un montón. Y podemos tener aquí el año y los meses. O el slicer. El slicer es un poquito más coqueto. Entonces se puede configurar para desplegar un panel y que salga según configuraciones de voz y se esconda. Power BI, ahora que ha evolucionado, también tiene filtros. Creó un panel de filtros que es este que tenemos del lado derecho. Y entonces ahí ustedes pueden hacer que el usuario cambie los filtros según lo que él necesita y no consumamos el espacio así como lo estamos consumiendo acá. Eso va a ser, depende de la distribución que ustedes necesiten y cómo vayan jugando con su información y el cliente. Entonces, ahora pasemos con todo esto a saber qué gráfico utilizamos, que es uno de los errores que vimos en el primer tablero. Va a ser, depende de la información que nosotros tenemos, el gráfico que necesitamos. Si necesitamos hacer comparaciones, tenemos
barras apiladas, columnas, matrices o tablas. En las barras siempre podemos hacer diferentes énfasis. A mí esta me encanta mucho, que ahora tú le puedes hacer puntos de referencia. Entonces le puedes venir y decir a Power BI que le asigne una línea recta, o sea, para decir, no sé, metas o lo mínimo que debe llegar, o si pasa a este punto tenemos problemas. Entonces, utilizar esos puntitos o las conditional formattings para cambiarle los colores según nuestros valores son sazones que le podemos poner a nuestra historia con esos datos. Las composiciones, podemos tener pies, rectángulos, el waterfall. Mande. Nos piden si puede ocultar la ventana donde se ve el moderador o cambiarla de ubicación porque está bloqueando Claro. parte de la visualización. Ok, ay, perdón. Creo que me sale. Y movamos a la costura. Ahí está. Perdonen, es que iba contando el tiempo. Bueno, entonces en composiciones está el pie, las gráficas de áreas apiladas, las de barras apiladas, la cascada. Esta a mí me gusta mucho, permite evaluar, digamos, si estamos viendo crecimientos, desglosar crecimientos anuales o crecimientos mensuales y queremos desglosarlos por categorías, nos permite evaluar cómo fue el crecimiento y cómo aporta cada una de las categorías, si positiva o negativamente dentro del crecimiento del periodo seleccionado. También el TreeMap, el de rectángulo, que se llama en español, y el de pie, que es uno de los más usuales que tenemos. También está el de dona. Y en esto recuérdense muy bien de las leyendas y las etiquetas conforme ustedes lo vayan usando. Después, cuando tenemos tendencias, el gráfico de embudo, el gráfico de columnas apiladas, el gráfico de líneas, que es pues, el más normal, y el combinado. A mí el combinado es así. Pues se podrán haber dado cuenta con el de gráficas que vimos antes, que a mí me gusta mucho porque permite dar el valor exacto y una tendencia o lo que debería de haber sido, y permite un valor, contrastar valores o ver comparaciones que se puedan necesitar al momento de graficar. En distribuciones, tenemos también la de dispersión de burbujas, que según el tamaño del valor que nosotros estemos graficando va a ser el tamaño de la burbuja, y también tenemos que utilizar mapas. Después mapas les voy a dar un poquito de perspectiva de mi experiencia, pero hay diferentes tipos de mapas. Después están los de estatus. Los de estatus, estos son, como se pueden imaginar, los que utilizamos en los dashboards y son los que van a permitir, digamos, los dashboards usualmente los utilizan los ejecutivos o las personas que tienen que hacer decisiones muy puntuales. Entonces, son extremadamente específicos. Podemos partir desde una tarjeta que nos va a dar únicamente el valor a una tarjeta que nos muestre una tendencia o los valores meta de él. Ya ahora hay tarjetas con varias líneas, están los medidores. En esta tenemos que tener cuidado porque en los medidores se toma también la opción de presentar las goals o segmentarlo según el rendimiento. Y usualmente se utiliza semaforización, 3 colores. Aquí va lo que les contaba del cliente. Yo tuve una oportunidad de que uno de mis clientes quería utilizar medidores, pero él quería 7 colores. Imagínense colocar 7 segmentos en un medidor pequeño. Entonces, llega un momento donde a simple vista costaba un poquito, pero él lo quería así y él así le servía, así lo tuvimos que dejar. Entonces, esa comunicación es importante
y no solo dejarlo como que al parámetro en que ustedes están acostumbrados. Aquí vamos a hablar. Cuando hablamos de geografía, lo primero que viene son mapas. Hay diferentes tipos de mapas en Power BI. Están los que nos presentan por color completo el segmento, digamos el país o la región que vamos a poner. Y hay otros como estos, como de burbujas, que le hace como un ping a cada uno de los lugares y le puedes dar información extra de cada uno de ellos, ¿verdad? Digamos, si observamos el gráfico inferior, ellos le pusieron un pie, un gráfico de composición, y yo hasta simple vista solo me cuesta un poquito verlo, pero es una cuestión muy personal y con las personas que he trabajado no me encanta, porque llega un poquito a doler la vista poder observar o poder definir y analizar la información con ello. En mi opinión, este gráfico que muestra la burbuja es utilizable cuando tenemos poquitas regiones que tomar en consideración. Después, si vamos a estar analizando, como es aquí, todas las ventas de Estados Unidos, de los estados de Estados Unidos, me gustan más los que hacen énfasis en el color del estado y según la intensidad del color me dice cómo fueron las ventas. Si podemos ver en el superior, Texas y California tienen mayor cantidad de ventas y lo podemos observar por la intensidad del azul que presentan o del agua que presentan. En el otro, yo sé que en la costa este, todo de Nueva York a Miami, tienen gran cantidad de ventas por la cantidad de circulitos que veo ahí. Entonces, aquí es tener cuidado con lo que queremos presentar, de verdad ver si se entiende. En la universidad, uno de mis profesores cuando me preparaba para una presentación me decía, usted trate y pregúntese, ¿lo entendería una persona que no tiene nada de conocimiento del tema? ¿O tendría que contarle muchas más cosas para que lo entendiera? Si yo quiero mostrar ya una composición, en mi opinión, yo utilizaría un tooltip en el Power BI y da mucha más información. Ya después creo que me daría tiempo de enseñarles qué es el tooltip. Y, recuérdense que estos visuales que les enseñé son los básicos, no son los únicos que podemos utilizar. También Power BI nos genera los custom visuals, que son un poquito más interesantes. Y en los 3 puntitos ustedes los pueden traer de la biblioteca y pueden contar historias diferentes. Este custom visual es un storyteller. Ese nos va a permitir hacer fragmentos de la historia y contarlas a un ritmo que nosotros necesitemos y usualmente se utiliza como para líneas de tiempo. Entonces nos va a hacer records de pantallas que nosotros queramos hacer. Entonces puede plantearse desde el calendario. Después hace la línea de tiempo un poco plana y va a mostrarnos los segmentos importantes. Y nosotros ya le podemos dar retroalimentación o digerir un poquito más la información. También tenemos este tipo de visuales que me gustan mucho, que es que funcionan como de mapa, ¿verdad? Según la selección va a ir cambiando la imagen que ellos tengan y es interactivo y dinámico. Estos también se pueden utilizar, digamos, cuando estás viendo inventarios de bodega, poder ver dónde está tu material y si son productos muy especiales, si cumple con las condiciones necesarias en cuanto, no sé, humedad, temperatura, también para poder ver nuestro reabastecimiento, que nos tire información así como, en esta área tienes un producto que necesita reabastecerse. Entonces, es información que puedes tú presentar de manera muy variada y tener en consideración. Y ahí puedes encontrar muchas más.
Para resumir, porque ya sabía yo que me iba a dar las 50, les quiero dejar las buenas prácticas que tomo yo al momento de contar historias. Minimicemos el ruido. Dejemos realmente que nuestra gráfica converse por nosotros. Ustedes se preguntarán, al principio les dije que a lo largo de la presentación íbamos a darnos cuenta por qué tenemos que pensar primero en qué queremos presentar visualmente. Es porque necesitamos saber si tenemos la información necesaria y no solo sacarla de nuestras fuentes de datos, sino que asociarla a cómo la quiero presentar. Si nosotros queremos tomar en consideración mapas o geografía, tenemos que tener también información de latitudes o zip codes para poder presentarla correctamente. Tomemos en consideración al usuario, de verdad el usuario es clave en todo esto porque todos los desarrollos que nosotros queremos más como cuando son tecnológicos o son cambios que disrupten a cómo ellos están acostumbrados a percibir la información, son barreras. Entonces, para poder explotar herramientas como esta, tenemos que hacerlas amigables a nuestros usuarios. Recuerden, como cualquier desarrollo de productos, las 5 preguntas clave, el qué, cómo, cuándo, por qué y dónde. Estos nos van a ayudar puntualmente a desarrollar la historia que nosotros necesitamos. Seleccionen bien sus visuales, vean si de verdad están transmitiendo la información, si no, prueben con otros gráficos. Tengan cuidado con las etiquetas, esas a veces son muy complicadas de manejar, más si manejamos gráficos de composición o de gráficas apiladas. Poder hacer de verdad el énfasis adecuado. Eviten los scrolls. Si tienen un gráfico que tenga scrolls, segmenten, categoricen, agrupen. Esto ayuda mucho. Ahora la opción del drill down, así como lo hizo Hans en su video, poder tener un grupo y después, si nos interesa ese segmento, irnos más a detalle para tener la granularidad necesaria y el impacto. Entonces, esos dos van de la mano y dejemos fluir nuestra data. La verdad, que vaya de un general a un específico y juguemos con ella para poder presentar la información que nosotros necesitamos y que nuestra historia tenga el mejor final feliz.